han tenido estudios universitarios o tienen otros privilegios. Y como ellos no los tienen, los estudios o los privilegios consideran que ese espacio no es para ellos. Entonces la invitación es a pensarnos la política de manera diferente, a entenderla de una manera fácil y bueno, para eso están nuestros invitados aquí. Tenemos este conversatorio, hace parte del ciclo de conversatorios que hace la Escuela de Formación Política de Compromiso Ciudadano en Bogotá, del cual hacen parte varios compañeros. Mi nombre es Lorena Vitola y junto con Mauricio Rodríguez somos los colíderes de esta escuela. También hacen parte de él varios compañeros que más tarde vamos a presentar, ¿vale? Por el momento, entonces, le doy la palabra a una persona especial para nosotros también, que es el compañero Diego Guío, líder de jóvenes, y nos parece muy importante, lo invitamos hoy acá como un homenaje a los jóvenes de Colombia, teniendo en cuenta las actuales circunstancias por las que está pasando el país y entendiendo que no debemos perder la esperanza, que los jóvenes son parte importante de nuestro país, de nuestra nación, que tienen un rol destacado y que, bueno, que no se puede hacer país ni política sin los jóvenes, que ellos son y siempre serán muy, muy importantes. Entonces, Diego, te paso para que hagas nuestra primera pregunta. Perfecto, Lorena, muchas gracias por la introducción. Primero, pues saludo a dos grandes académicos como lo son Tania y Paulo desde Brasil, y al concejal Carvalho, que tengo que comentarle mi admiración por su trabajo en el Consejo de Medellín. Bueno, ya para entrar en materia y un poco en esta tempestad política en la que vivimos en nuestro país, también es bueno preguntarse qué es la política, que es el nombre de este conversatorio. Entonces, la primera pregunta para todos sería, ¿qué es para usted la política? Entonces, no sé si el profesor Pablo quisiera comenzar. Hola, ¿todos me escuchan bien? Perfecto. Así, sí, gracias. Bueno, yo voy a hablar bien despacio, pues yo hablo muy bien portuñol, pero el español no tan bien. Bueno, ¿qué es la política? Es una pregunta que se hace desde al menos los griegos antiguos, los antiguos griegos, desde Aristóteles, Plato y otros, se pregunta y se entiende un poquito de qué es la política. Yo quiero hablar de algo desde una perspectiva dialéctica, pues que lo que conocíamos como democracia viene a ter lugar en Grecia antigua, más o menos 3 séculos 5 antes de Cristo, con los 40 tiranos de Solon en Atenas. Por tanto, es tema complexo, tema que contiene muchas contradicciones y no es simple hablar de qué es política, pero podríamos hablar de que no es política, creo. En mi concepción, la política es algo muy ubicado al ejercicio del poder en la sociedad. Por tanto, tenemos dos indicadores. Uno, no existe política unitaria o individual. Ella comporta solamente una dimensión colectiva. Es el primer indicador. El segundo indicador que tenemos es que política está muy ubicada al ejercicio del poder. Y cuando hablamos de poder, yo voy a una definición que difícilmente podría ser rechazada, que es la capacidad o propiedad que alguien tiene de obligar a hacer algo o dejar de hacerlo. Eso puede ser más o menos ligado a los derechos de las personas, pero siempre tienes que considerar que la política tiene en el poder el móvil, el motivo principal de su acción. Entonces, yo quiero, para finalizar ese momento inicial,
decir que política es una área muy compleja, muy complexa, con diversas interfaces sociales, culturales, históricas y educativas, y es también una actividad inerentemente colectiva. Por tanto, pensar en política es algo que no se puede hacer sin tener en cuenta el colectivo. La diferencia es, ¿quién es considerado el colectivo? Si pensarmos, por ejemplo, en un caso dramático, la Alemania de Hitler, se pensaba que el colectivo era solamente aquellos que eran vistos como arianos y entonces hacían una política genocida. Pero para aquellos agentes políticos, ellos estaban cuidando, estaban haciendo buenas cosas para el pueblo. Pero la cuestión es, ¿quién era el pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y teníamos un régimen nazista. Entonces, yo traigo esas consideraciones iniciales para que pensarmos las contradicciones inherentes al proceso político. Muchas gracias. Si me extendí en tiempo, les pido disculpas. Gracias, profesor. Entonces, Tania, si desea seguir. Claro, muchísimas gracias. Yo les doy las Gracias. gracias por la invitación y nada, la primera pregunta que creo que abre un tremendo debate gigantesco y a mí me gustaría, antes que empezar con definiciones, quizá proponerles alguna suerte de ejercicio. Hay un libro maravilloso de William Golding que publica en 1954 y que se llama El Señor de las Moscas. Sale la película también, que es una película tremenda, muy fuerte, unos niños angelicales de un coro en Gran Bretaña se montan un avión, ¿no? Y de repente el avión por unas fallas, en el contexto además de la guerra, cae a una isla desierta, ¿no? Y de la nada estas criaturitas pequeñas tienen que verse abocados a hacerse unas preguntas difíciles, y es cómo vamos a vivir juntos ahora que no hay papás, ¿no? Ahora que nadie nos dice qué hacer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quiénes deberían acá tomar las decisiones? Y en últimas es una pregunta además que exploró muy de cerca el mundo griego. ¿Quiénes mandan y quiénes obedecen? ¿No? Y yo quisiera que nos propusiéramos este ejercicio de pensarnos que esta escuela de formación política se trasladaba a un viaje, pues, y llegábamos a una isla desierta en una suerte de accidente donde tenemos que tomar decisiones, ¿no? Y entonces resulta que Pablo y yo les decimos, creemos que debemos ser nosotros, porque pues no, nosotros hemos estudiado un montón esto todo el tiempo y deberíamos nosotros pues mandar. Y yo creo que más nos demoramos nosotros en decir eso, Daniel, que acá los compañeros y compañeras en decirnos, a ver, queridos, lo sentimos mucho, pero es que acá hay que tomar las reglas de manera distinta, ¿no? Y sobre todo hay que empezar a tomarlas desde ya, porque es que imagínense la bobadita, todos tenemos cosas distintas que llevamos a esa isla. Entonces piénsese que Lorena fue tan precavida que ella siempre carga antibióticos en altas dosis, ¿no? Y resulta que es que Diego es tan, pero tan, mejor dicho, precavido que él no viaja sin cobijas. Tiene como 4 o 5 cobijas bien así en su maleta, ¿no? Y otros viajaron con comida, y otros viajaron con una cantidad de implementos y cosas que tenemos que preguntarnos, pues, ¿qué va a pasar con eso? ¿No? Y miren lo interesante, para muchos esta es una pregunta necesaria, porque si nos dormimos, algo podría suceder al día siguiente, es decir, podríamos amanecer sin antibióticos, podríamos amanecer sin cobijas, podríamos amanecer sin comida, y tenemos que tomar decisiones que dependen del qué va a pasar con nosotros, son decisiones vitales. Yo quisiera definir la política como la forma en la que nosotros distribuimos el poder al interior de las sociedades, ¿sí? Y si es una pregunta tan vital, si es una pregunta que atraviesa nuestras necesidades, ¿por qué no todos participamos de ella? A mí me gusta traer a Golding y me gusta traer al Señor de las Moscas para que nos pensemos la política como algo vital. Y si es algo vital, como el darle la forma a la casa en la que vivimos y el saber además de qué depende el que unos puedan hablar y que otros no puedan, el que unos puedan participar y que otros no puedan, pues es necesario abrir espacios como estos. Creo que la política en mayúscula, los grandes tratados de la política tienen que empezar a ceder a discusiones más cotidianas, donde nosotros veamos las micropolíticas en movimiento, desde la política en el hogar, desde la política doméstica, desde la política de nuestro barrio, hasta estos escenarios donde estamos debatiendo sobre hacia dónde debemos ir o qué debemos hacer en tiempos de crisis.
yo dejaría ahí, también le cedo la palabra a mis copanelistas. Perfecto, Tania, muchísimas gracias por esa explicación tan precisa, ¿no? Que amplía la discusión. Y pues ya para continuar, y ya una persona que la ejerce desde su rol de cabildante en el Consejo de Medellín, concejal Carvalho, si desea responder, por favor. Diego, muchas gracias. Un saludo para todas y para todos. De verdad, para mí pues es un honor que me hayan invitado. Espero que la próxima vez pueda ser presencial, que me encanta pues como ir a Bogotá y conocerlos a ustedes me entusiasma. Mira, la política yo lo podría dejar una definición muy pequeñita para que a la vez sea muy amplia. Es como el ejercicio de lo público, ¿sí? Todas nuestras acciones públicas, la manera en que reflejamos nuestros intereses o nuestros caminos, la forma en que tomamos decisiones, son decisiones políticas que parten desde lo individual, pero sin duda, como decía el profesor, llegan a lo colectivo, porque lo público es precisamente lo colectivo. Entonces, casi que toda acción que hacemos es política, ¿sí? Incluso decir yo no participo en política porque no creo en eso, eso es una decisión política, ¿cierto? Pagar impuestos es una decisión política y no pagarlos también es una decisión política. Entonces la política creo que atañe a todo el ejercicio de lo público, ¿sí? Que obviamente en sociedades tan complejas como las que ha alcanzado pues la humanidad, también se vuelve un tema muy complejo. Y si como el ejercicio que mencionaba Tania del Señor de las Moscas, ¿sí? Si era complejo organizarse a esos 10 o 15 niños, recuerdo que me vi la película hace mucho tiempo, ahora cómo nos organizamos 8.000 millones de seres humanos, ¿cierto? Entonces ahí es donde ya la política se vuelve una cosa compleja, pero también apasionante, pues sí. Me imagino que ahora vamos a tener más tiempo para desarrollar más temas, así que dejo ahí mi respuesta. Gracias. Bueno, muy bien. Yo tengo una pregunta también para nuestros compañeros panelistas, para todos al tiempo. Eh, Teniendo en cuenta la complejidad de la política, entonces, ¿cómo le diríamos a los ciudadanos del país, a los jóvenes, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, a toda la variedad y diversidad de la población en Colombia, a los pobres también, a los ricos? ¿Para qué sirve la política? ¿Por qué es bueno estar en política? ¿Para qué nos sirve? Y también, desde el punto de vista de todos ustedes, tener una visión de sociedad cualquiera que sea, aunque Daniel ya se ha adelantado un poquito, es un acto, una postura política, el rol que entendemos que deben tener ciertas personas en la sociedad, como el rol que deben tener las mujeres, o el rol que deben tener ciertas poblaciones étnicas, como concepción o prejuicio que podamos tener en la cabeza. Es política, sin importar si es consciente o inconsciente. Yo tengo mi opinión, pero quisiera saber la de ustedes. Empecemos por Daniel, empecemos al revés. Eso. Ajá, ok. Me cogiste así, como decimos aquí en Medellín, de quieto. No entendí la última parte de tu pregunta, Lorena. ¿Me la repites, por favor? Es cómo hacemos para Vale, explicarle a la gente que la política es importante. en ¿Sí? definitiva, sí. ¿Para qué sirve la política? Independientemente de que yo sea pobre o que yo no tenga dinero o que yo no tenga conocimiento o que A mí yo me parece, padezca una... Lorena, que tal vez la forma más simple me la dio hace muchos años precisamente Sergio Fajardo, ¿sí? Y es cuando dice, y él lo repite mucho, ¿sí? Y es como, gústele o no le guste, allá se toman las decisiones que lo van a afectar a usted. Usted verá, usted verá si se queda quieto esperando a ver cómo le cae encima o si va y ayuda a construir, ¿sí? Desde muchas fuentes. Es decir, hacer política no es únicamente lanzarse a un cargo de elección popular o trabajar en el sector público, ¿cierto? Hacer política es estar interesado por lo público y organizarse para ello, porque solito pues es más difícil. Entonces, creo que si partimos de esa cosa tan básica, que insisto, es la frase que repite Fajardo todo el tiempo, es que allá se toman las decisiones más importantes. Si la gente entiende y se la cree, entonces va a dejar tal vez
la apatía. Ahora, la apatía no se debe solo a que la gente no entienda eso. La apatía se debe a que la política se ha deslegitimado muchísimo. No, perdón, se suele decir que se ha deslegitimado, pero es que en realidad cuando uno lee un poco de historia, la política siempre ha tenido estos conflictos de ilegitimidad, porque en el ejercicio nuevamente que proponía Tania, pues puede que al final, listo, Tania quedó de gobernadora de la isla, pero yo no voy a estar contento todavía y voy a buscar la forma de, ¿cierto?, de reemplazarla. Entonces la política siempre va a estar, el debate alrededor del poder siempre va a estar, digamos, teñido de polémicas, y eso hace que la gente eh, eh, crea menos, ¿sí? Y hoy en día, sí me parece que se cree menos, tal vez no en la política, sino por ejemplo en la democracia. Sí, a nivel mundial hay una deslegitimización de la democracia, y eso sí me parece grave porque es un camino que no sabemos a dónde puede llevar. O sí sabemos, que es lo peor. Adelante. Sí, a mí me llama mucho la atención lo que dice Daniel, porque sí me permite tocar necesariamente la historia. Hay una anécdota que dice que a Bolívar le preguntaban qué tipo de país era Ecuador, y él decía, Ecuador es un país de sacerdotes. ¿Y qué tipo de país es Venezuela? Ah, es de militares. Y Colombia, ah, es un país de abogados, ¿no? Y Jorge Eliezer Gaitán además decía en el 46 en el Teatro Municipal, Colombia está dividido, hay dos países dentro de un país, ¿no? El uno es un país nacional y el otro es un país político. El país político estaba preocupado por la mecánica, por el poder, por los empleos, pero el país nacional agoniza pidiendo trabajo, pidiendo cultura, pidiendo reconocimiento, pidiendo existencia, ¿no? Y ese país político además tiene un subpaís, decía Gaitán, que es el país letrado, donde unos pocos personajes han llegado a ocupar la discusión de lo público. Y a mí me llama profundamente la atención ver en la historia eso que a mí me gusta denominar como una expropiación de la política, Daniel, que es como una cantidad de escenarios donde nosotros hemos estado excluidos, entregándoles a otros la posibilidad de discutir sobre la forma que debe tener la casa. Porque en eso, para mí, en palabras sencillas, es la política, ¿no? Es discutir sobre la forma que debe tener la casa, ¿no? Y si uno no puede discutir sobre la forma que debe tener la casa, pues necesariamente no está entendiendo la importancia. Imagínense, no le va a gustar la casa, y sí, como dice Daniel, ¿no? O tiene que ser la casa diseñada para otros, ¿no? Excluye a unos sujetos. A mí me encanta el perfil de Daniel, además, desde la planeación, desde la visión del mundo, desde la ingeniería, ¿no? Cuando uno se piensa los países desde esta visión, además de planos, de organización, ¿no? Pues estar excluido de eso es quizá el escenario que genera mayor tristeza. Y entonces yo acá quisiera decirle a las personas, y retomo también la definición que decía, o la visión que da Daniel, es que cuando uno, mejor dicho, la forma de entender el mundo implica como ponerse unas gafitas, ¿no? Cuando uno mira políticamente el mundo tiene unas gafitas, y la invitación a todos es como ponerse esas gafas para pensarse, oiga, ¿cómo estamos? ¿Cómo queremos construir este país? ¿No? Vamos a dejar que otros nos presten las gafas y nos las están dando, o definitivamente queremos comprometernos con la construcción de unos lentes propios donde seguramente nos podamos poner de acuerdo sobre unos mínimos, sobre la forma que debe tener esa casa. Y yo creo que si ha sido histórica esa expropiación política de la que les hablo, los tiempos de crisis, como decían muchos de los filósofos, sirven para reflexionar sobre nuestra necesidad de volver a las preguntas básicas. Y ciertamente el panel de hoy tiene una de esas preguntas que tenemos que empezar a explorar. Sí. Yo gustaría de hablar algunas cositas desde la perspectiva de Brasil hasta Latinoamérica, de lo que lo conozco de Colombia. Tania. Hola. Sí, Pablo, sigue. Ah, sí, sí. Pues. Escucha. Ok. Entonces, como estaba a decir, yo no puedo hablar como un especialista en Colombia. Estuve en Colombia algunas veces, conozco algo de Colombia, pero conozco una realidad muy próxima, muy cercana, que es de Brasil. Brasil tiene el autoritarismo como siendo casi que la normalidad en la política. Son pocos los momentos en que la verdadera democracia se esteve presente en Brasil. Para que tengamos una idea, la República en Brasil viene a empezar en 1895
desde un golpe de Estado por militares. Entonces, en Brasil, la visión que la población tiene de la política es como algo que es delegado a los que se entregue a unos pocos mandatarios, como bien dice Tania. Pero quiero decir una cosa sobre visión política y planeamiento político. Pienso que muchos de los agentes políticos hoy en Latinoamérica tienen una visión casi que imperial de la política. Los piensan que son especies de familias reales y que tienen una especie de sucesión familiar. En Brasil también se llama caudilismo. Y pienso que un desafío para nosotros todos es romper con esta visión para que pueda hacer un momento de pluralidad de visiones, porque una perspectiva política que comporta solamente una visión no es democracia. Entonces pienso que el mejor que puede haber es la apropiación ciudadana de todos, de las decisiones y también del conocimiento de cómo el planeamiento de las políticas públicas se ha hecho. Hay ahí un papel central de la educación y también de las políticas públicas para participación de mujeres, de negros, población LGBTQIA+, como se llama en Brasil, indígenas y todos los otros, por una razón muy simple. A un tiempo retrasado, estas personas no participaban porque ni siquiera eran consideradas personas. Es eso que gostaria de decir para esta etapa del panel. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, las posturas aquí comentadas han sido bien amplias. Y digamos que un poco conectándolo con lo que está ocurriendo actualmente en Colombia para contextualizar a Pablo, los diferentes abusos policiales que se han presentado en diferentes ciudades del país. Y muchas veces uno se fija mucho en el lenguaje, ¿no? En lo que dicen los alcaldes, la alcaldesa de Bogotá, el alcalde Daniel Quintero en Medellín, el presidente, el suministro, bueno, etcétera. Y aquí la pregunta es, ¿ustedes consideran que el lenguaje es político, que se hace política desde el lenguaje, un poco desde las nuevas formas constructivistas de concebir la política? Entonces, en esta ronda comenzamos con Tania, seguimos con Daniel y terminamos con Pablo. Gracias, Diego. Yo creo que el lenguaje es la forma en la que nosotros le damos, la forma en la que nosotros creamos la realidad. Yo sí creo que el lenguaje nos constituye, crea quiénes somos, ¿no? Por supuesto, hay quienes creen que es simplemente un uso de palabras, ¿no? Un poco lo que decía Borges. Si uno cree que en el nombre de Rosa está la rosa, ¿no? Pues realmente no, ¿no? El lenguaje va mucho más allá. Pero tengo que hablar por las mujeres y tengo que hablar por nosotras que además no existíamos en el lenguaje legal. Durante mucho tiempo no existimos, ¿no? Manuel de Carreño le decía a las personas, a los hombres, que debían ser muy atentos con sus caballos y tratar con igual cortesía a las mujeres. Las mujeres éramos veamos, las grandes excluidas del lenguaje, pero ni qué decir también de la población afrodescendiente y qué decir también de los grandes excluidos de las categorías. Y hoy en día cuando hablamos de un lenguaje, por ejemplo, un lenguaje inclusivo, o cuando hablamos de la necesidad de pensarnos un lenguaje que tenga en cuenta las sensibilidades, las sexualidades despreciadas, que reconozca a las personas con capacidades diversas, que sea capaz de abrirse a otras posibilidades, pues yo creo que estamos viendo la necesidad de entender que el lenguaje es la posibilidad también de materializar una visión de justicia. ¿Sí? Unas visiones de justicia y de ampliar nuestra discusión sobre la justicia. Estamos haciendo política desde ahí, yo lo creo, pero una cosa que me gustaría diferenciar y es no necesariamente cuando uno hace política
está siendo partidista. Y a mí eso me parece que acá, creo que acá Pablo dirá algo alrededor de esto de pronto en Brasil, pero en Colombia hay una estigmatización de la política tremenda, ¿no? Entonces, cuando uno va a dar una discusión sobre un tema, le dicen, pero estás haciendo política, no politicen esto, por favor. ¿Sí? Y uno dice, pero entonces no podemos hablar de la forma que le damos al mundo, de las discusiones que nos importan, de la forma en la que somos reconocidos o en la que somos invisibilizados, ¿sí? Y yo creo que ese es el momento donde nosotros decimos es importante abrir a una discusión donde el lenguaje importa como punto de partida, ¿sí? Y ese lenguaje tiene que abrir a esas visiones plurales de las que hablaba Pablo, ¿no? Y tiene que partir por reconocernos como seres en humanidad y en dignidad. Es que recuerde que nuestra lucha es con la violencia por ganar significados sociales. Es que hay muertos buenos o hay muertos malos. ¿Cierto? Es que resulta que estamos hablando de masacres o son homicidios colectivos. Es que yo creo que el lenguaje tiene una carga tremenda y yo no despreciaría el sentido, ¿no? De esas palabras además y la forma en la que también se está arraigando en nuestra cotidianidad, en invisibilizar los hechos históricos, en hacernos creer que unas cosas pasan y que otras cosas no pasan. El estar aquí hablando da cuenta de eso, ¿no? De la importancia de explicitar y de reconocernos desde la palabra. No sé si Pablo, Daniel, ¿cómo? Voy a Daniel, continuar ¿quieres seguir? inmediatamente. Sí, ahí voy. Pues sin duda el lenguaje es, sí, como decía ahora el profesor y lo reafirmaba, la política es el ejercicio colectivo, ¿sí?, sobre lo público. Pues el lenguaje es el que nos permite hacer ese ejercicio, ¿cierto? Y el que nos permite hacerlo colectivo, nos permite comunicarnos entre nosotros. Entonces, sin duda, todo lo que deviene o deriva más bien del lenguaje, pues es muy importante para la política, para bien y para mal, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Tania estaba poniendo unos ejemplos muy buenos de la manera en que el lenguaje se puede utilizar, ¿cierto? Nos podemos llenar de eufemismos, ¿sí?, o de palabras al contrario que en lugar de eufemistas son que no sé cuál es el opuesto, pero que son ofensivas, ¿sí? Las mentiras, que pues siempre han estado de moda, pero ahora parece que hubiera más, porque ahora nos enteramos de muchas más cosas. Yo creo que alrededor del lenguaje sí se juega muchísimo y de acuerdo hay que estar muy vigilantes, porque fácilmente nos empiezan a tirar unos cuentos. Aquí ya hemos visto, por ejemplo, cómo se ha instalado pues en Colombia el discurso del castrochavismo como un fantasma, ¿cierto? O ahora en Medellín están enloquecidos con el fantasma del GEA, que la gente como que no sabe eso qué es, pero seguro que es muy malo porque el alcalde dice que son malos, ¿sí? Entonces hay peligros en ciertas utilizaciones del lenguaje y creo que pues la mejor descripción de eso o la mejor, ¿cómo decirlo?, el mejor desarrollo de eso lo hizo Orwell en 1984, ¿sí?, de cómo hacen el Ministerio de la Paz para hacer la guerra y el Ministerio del Amor para impedir que la gente se ame, y ahí crean un lenguaje, el Novalang, que cambia las palabras y rápidamente a la gente le entra. Creo que hoy más que nunca, como hoy en día nos comunicamos más que antes, tenemos más herramientas, el lenguaje se ha vuelto una herramienta mucho más potente, para bien o para mal. Bueno, yo quiero hablar un poquito del papel central que el lenguaje tiene para la política desde la antigüedad griega, con los sofistas, que eran los primeros profesionales de la política. Eran los hombres de los argumentos en la polis, y entonces hasta la tradición romana, latina, se perpetúa algo como una reminiscencia, como un vestigio de esa época. Entonces, yo quiero hablar que muchas veces los argumentos, cuando son utilizados en la arena política, los hacen ofensivos, reduccionistas, y tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en un determinado contexto, cuando alguien dice a la persona que tenga usted mucha paz en tu vida, estás a ameaçar de muerte. Vean,
Então, miren, la lenguaje tiene un contexto específico, mucho bien recordado por Daniel, cuando habla de 1984 de George Orwell, porque el no bilingüe, la nueva lenguaje que se presenta, muchas veces está en cubrir perdas de derechos. Un ejemplo que voy a traer desde Brasil. Se habla mucho en reforma administrativa, se habla mucho en reforma de previdencia, reforma trabalhista, y todo se parece muy bueno. ¿Quién va a ser contra el planeamiento? ¿Quién va a ser contra la modernización del Estado? Cuando en verdad muchas veces estamos a mirar a desemplegados, estamos a mirar la destrucción de los servicios públicos, estamos a mirar la retirada de derechos. Entonces, para encerrar este momento, voy a decir que la lenguaje es tan central a la política cuanto es central para nosotros en este momento tenermos Internet, porque a través de la lenguaje y de los juegos de lenguaje se hace la arena política. Por tanto, un compromiso mayor con la ciudadanía es empoderar a las personas para comprender cómo se construye la lenguaje y más, cómo se desconstruye el juego de lenguajes que se colocan en la arena política. Eso es lo que gustaría de decir. Gracias. Gracias por sus respuestas. Bueno, Lorena tiene otra preguntita. Vale, compañeros. Muchas gracias. Uh-huh. En Brasil y muchos sociales están viviendo una situación Lorena, no se te está escuchando. Escenario, más de 10 muertos y decenas de heridos. Lorena, no se te está escuchando bien. Permítame a ver. Ahora sí. Ahí tampoco. No sé si a mí me escuchan. Sí, creo que sí. Listo, sí. Bueno, digamos que siguiendo un poco con esta concepción de que debemos nosotros ciudadanos tomarnos lo público y lo que decía Daniel de que es en la política donde se toman las grandes decisiones. Aquí en Colombia existe un, llamémoslo tabú, de que no se debe hablar de política en la mesa. Política y religión, ¿sí? Pero todos los temas, en mi concepción personal, son políticos, ¿sí? Hasta el no ser político es una decisión política. Entonces, la pregunta es hacia, ¿ustedes qué consideran de esa norma, entre comillas, de etiqueta, de no hablar de política, y cuáles son esas consecuencias que en nuestra actualidad colombiana y latinoamericana ha causado? Comienza, en este caso, Pablo, sigue Tania y luego Daniel, por favor. Ok. Yo voy a hablar y voy a ser muy incisivo. Voy a ser hasta, me perdone si yo fui muy directo en la respuesta, porque yo pienso que cuando se habla en política y se piensa que hay una etiqueta política, hay que pensar quién son las personas que crearon la etiqueta. Y cuando pienso en la etiqueta, yo no puedo dejar de pensar que los dominantes, los dueños del poder, crearon incluso las maneras con que vamos a comer con la cuchara, la correcta, el momento correcto, la postura correcta. No se cae bien a una mujer, por ejemplo, sorrir en la calle, por ejemplo. Há algum tempo atrás, se pensava assim, por exemplo, estou a falar
Y cuando hablamos de una etiqueta, estamos a pensar en una gramática dominante. Y en este caso, en Latinoamérica, es decir, Diego, Daniel, Tania, Lorena, que es una imposición del silencio. Y la pregunta que no se cala es, ¿quién debe ser silenciado? Porque si no puede hablar de política, no puede hablar de religión, no puede hablar de derechos, entonces hay alguien que está a hacer cosas sin hablar con nadie. Es lo que pienso. Entonces, yo soy ampliamente contrario a esta etiqueta. Pienso que debemos siempre hablar de política, de derechos, de religión y todo más. Es lo que pienso. Gracias. Sí, Pablo, yo de todas formas también pensaba que en el contexto colombiano, y me atrevería a decir en muchos de nuestros escenarios en diferentes lugares, hay una asociación entre política y violencia. Entonces, si nosotros hablamos de política en la mesa, esto se va a ir a una discusión, ¿no? Donde nos vamos a sobresaltar y entonces, y yo creo que eso también tiene profundas, digamos, raíces históricas y también ha sido explorado por la teoría política. Hannah Arendt, en un texto sobre la autoridad, ¿no? Se hacía una pregunta de por qué se ha esfumado la autoridad en el mundo moderno. Y ella decía, ahí donde hay violencia, ahí donde hay coerción, pues ahí no hay autoridad. ¿Sí? Y si se ha esfumado en el mundo moderno la autoridad, pues nosotros tenemos que ir atrás y pensarnos qué era la autoridad antes. Esa autoridad que se asociaba con el reconocimiento, ¿no? Con el respeto. Es que yo pago mis impuestos porque sé que de esos recursos que entrego, pues depende una distribución para sectores sociales, depende una distribución de bienes y servicios que a todos nos sirve, ¿sí? O es que yo obedezco la norma porque entiendo la razón de ser detrás de la norma, ¿no? Pero en nuestros contextos, Arendt lo denunciaba, pues estamos viviendo el autoritarismo. Y ahí donde haya más violencia, pues la autoridad no la encontramos. Ya no vemos nosotros sujetos que estén reconociendo al poder, sino que nos vemos aproximados cada vez a ejercicios más autoritarios. Y lógicamente a Arendt eso le servía para explorar y luego llegar a los orígenes del totalitarismo, ¿no? Que es lo que hace que eso pueda ser posible, que ese tipo de totalitarismo llegue y se instale. Y ella precisamente nos invita a hacernos esa pregunta por la autoridad porque cree que es una pregunta vital. El recordar, el escribir, el preguntar qué significa esto. Y yo compartiría con Pablo ese tema de, bueno, si la etiqueta nos dice que no podemos hablar de política, entiendo la asociación entre política y violencia, pero no tienen que ir de la mano, ¿no? Y nuevamente vuelve a un escenario donde si nos dejamos creer en esa asociación, pues simplemente vamos a cerrarnos a la posibilidad de participar del debate por lo público, ¿no? Y a mí me gusta pensar en lo bonito que es compartir una mesa con la familia discutiendo los problemas más locales. Es que uno está discutiendo los problemas de su casa, de su barrio, ¿no? Mire lo que hemos perdido en los tiempos en los que vivimos. Antes uno iba al mercado el domingo, ¿no? Eso cuentan nada más nuestros papás, nuestros abuelos, y resulta que si no llegaba el tendero que vendía los tomates, uno se preguntaba, ¿qué le pasó al señor que vendía los tomates? ¿Sí? Y estaba en perfecta discusión, además en una discusión permanente con el mundo que lo rodeaba, con la vecina, con el de al lado, ¿no? La discusión también sobre qué podíamos hacer frente al mundo que nos rodeaba, y hoy en día estamos abocados a lo que Borges también llamaba nuestro pobre individualismo. Es que hoy en día no salimos, muchos ni siquiera conocemos a los vecinos, ¿cierto? Muchos de nosotros no participamos de las discusiones, asociamos la protesta social con la violencia y eso es peligrosísimo, ¿cierto? Creemos que salir a la calle y participar de la política es participar de un ejercicio violento y eso es peligroso. Y yo creo que el primer desafío sí es desafiar la etiqueta, como dice Pablo, y cuestionar quiénes fueron los que crearon la etiqueta para poder recuperar nuestra voz, que creo es el escenario más importante al que le debemos apostar y que debemos trabajar. Voy yo, ¿cierto? Gracias. Sí, señor. Mira, a mí, Dale, Dani, dale. a mí hubo como un par de hitos en mi vida que me llevaron, o me trajeron más bien, hacia la política. Y uno de ellos fue que cuando yo me fui a vivir a Francia, descubrí que la sociedad francesa es una sociedad muy, muy política, ¿sí? Siempre están hablando de política y están debatiendo, y en la mesa se habla de política y se habla desde política, y debatían súper fuerte, y yo siempre estaba esperando como que, uy, ya se van a pegar, y nunca se pegaban, ¿sí?
Y es porque de alguna forma, pues porque si aprendiste desde siempre que incluso en la mesa se debate de política, entonces tal vez ya uno va, por un lado, pues uno va mejorando su capacidad de argumentación y de dar debates, pero por otro lado uno también va aprendiendo a estar en desacuerdo. Y yo creo que esa es una de las mayores tareas pendientes por parte del pueblo colombiano, es aprender a estar en desacuerdo. Aquí no sabemos estar en desacuerdo, entonces inmediatamente el otro ya es, ¿cierto? Lo encasillamos en un extremo, le tiramos toda la basura encima, simplemente por un desacuerdo. Entonces, definitivamente tenemos que aprender a hablar de política en la mesa, en el colegio. En el colegio no se habla de política, ¿sí? Incluso en las universidades, muchas veces, ¿sí? En carreras, digamos, técnicas, yo que venía, por ejemplo, de carreras de ingeniería civil, a mí nunca me hablaron de política en la universidad, ¿cierto? Entonces creo que la política, el debate político tiene que permear más los espacios para mejorar en general el debate. Perfecto, Daniel, Tania, Pablo, unas apreciaciones muy válidas. Digamos que a mí lo que me resaltó de los tres Vale. es esa cuestión de que el problema de no hablar de la política en la mesa, pues en los asuntos cotidianos, en la universidad, colegio, desde pequeños, es lo que nos ha llevado a esta falta de comprensión de todo lo amplio que es la política, ¿sí? Y yo creo que es importante esta reflexión de la que decía Tania de la casa, y es como un problema familiar, lo veo yo, ¿sí? Para arreglar los problemas hay que hablar de ellos, pero si no se habla de ellos, pues no se pueden arreglar. Y digamos que a partir de esta pequeña reflexión, la siguiente pregunta, y luego iremos a unas preguntas del público, es, ustedes, aparte de este tema de no hablar de la Perdón, política, de lo que decía Daniel, de no ser consciente de ser diferente, de sentir, disentir, es cuál otro creen que es el gran problema de latinoamericanos y colombianos en cuanto a la política. Entonces, en este pedazo del conversatorio, comenzamos porfa con Daniel, sigue Pablo y luego Tania. Diego, disculpa, aló. ¿Sí? Diego, Daniel. sí, es que estoy teniendo problemas de conexión y entonces te escucho permanentemente entrecortado. Pues supongo que es acá porque Ok. yo veo que todos los demás No, están bien. la pregunta es, ¿qué otro problema, aparte de los que ya se Ah, ya hablaron, entendí. existen para los colombianos y latinoamericanos sobre la política? Bueno, pues uno de ellos creo que lo mencioné ahora, ¿cierto? Y es aprender a estar en desacuerdo. Eh, eh, Otro es, y es un reto muy grande, es cómo recuperar la legitimidad de las instituciones. O más que cómo recuperar, insisto, porque es que queda la idea como de que antes todo el mundo cumplía las reglas y todo el mundo era bueno y las instituciones eran perfectas. Y la verdad es que el mundo hoy está mucho mejor que antes, ¿cierto? Mejor que hace 50 años y que hace 100. Entonces yo no soy para nada un romántico del pasado, ¿cierto? No me gusta esa frase de que siquiera se murieron los abuelos. Creo que al contrario, que pesar que se murieron los abuelos y no pudieron ver a dónde ha llegado la sociedad en las cosas buenas. Entonces no es un romanticismo, es cómo construir legitimidad de las instituciones, de todas, ¿cierto? El nivel de legitimidad que tiene hoy el Congreso de la República es lamentable, ¿sí? O la rama judicial, o la Policía Nacional, ¿sí? O la Iglesia. Es decir, todos los que eran como los pilares, ¿sí? Del país que montamos en 200 años, pues hoy en día están en unos niveles de legitimidad terribles. Entonces eso es que la sociedad se sienta un poco sin rumbo, porque ¿quién vas a creer? ¿Sí? La iglesia está desacreditada, el capitalismo está desacreditado, la policía, la política. Entonces yo creo que hay hoy en día en el mundo una cierta ausencia de esos grandes discursos que de alguna manera tranquilizaban a la sociedad. Hoy en día, pues, si no te salva el Estado y si no te salva Dios,
estás como perdido, ¿cierto? Entonces, construir una legitimidad alrededor de las instituciones creo que le daría a la gente como esa conciencia y esa tranquilidad de que ahí hay algo que te está respaldando, ¿cierto? Que no es Dios y que no es el capitalismo mundial, pero es un Estado serio y responsable, y eso se logra desde la política. Muy bien. Entonces, yo quiero hablar de un problema que creo ser en toda Latinoamérica y en Brasil, sin duda, se manifiesta con mucha fuerza, que es la relación muy mal definida, muy mal diseñada, dibujada, delineada, mientras público y privado. Yo pienso que un gran problema que debe ser superado es el hecho de que muchos de los grandes agentes políticos tratan los recursos públicos y las instituciones públicas como si fueran de su esfera privada. Eso es muy serio, muy sencillo. Eso incluso pienso ser una de las razones por las cuales hay una etiqueta de que no se puede hablar de política porque vas a ofender a eso o vas a ofender a aquello. Sí, pero pues es un problema. Y está directamente relacionado al que Daniel viene a hablar sobre los discursos que se pierden y la legitimidad que se pierde en la institución. Pues pienso yo que toda la vez que a realpolitik, a política real, se aleja de la ley, se aleja de las reglas y se aleja de lo que esperan los ciudadanos, la legitimidad se pierde. Y eso es un proceso que viene en una escalada en Latinoamérica y há bastante tiempo, y que es un desafío de nosotros todos tentar conter y quizá reverter ese proceso. Pienso entonces que el más dramático y es lo que es el fulcro es la relación público-privado que es corrompida. Entonces, en Brasil, no voy a decir nombres, pues quiero morir viejo. Quiero morir viejo. No voy a decir nombres. Entonces, hay un cierto agente político que para hacer obras, que para hacer reformas en los barrios, en las periferias, en las villas, se cobraba lo que en Brasil se llama propina. Se cobraba 10 a 20% a más. Y lo que ocurre, todos saben, ele va a julgamento y es absolvido y hoy es senador de la República nuevamente. Estoy a decir eso ¿por qué? Porque para parte de la población esa es una práctica que se naturalizó. Es natural pensar así. Y tenemos que desnaturalizar ese pensamiento, por si así no fuera, ninguém más irá a creer en la política y no va a participar de la política. Va a ver con algo sucio que debemos afalejarnos. Bueno, era eso lo que quería decir. Gracias. Y Pablo y Daniel, yo coincido con ustedes y también diría que es clave apuntarle al pensamiento crítico y que necesitamos en este momento trabajar en eso. Yo no quiero confundir esto con que tenemos que leer un montón y estudiar un montón. Yo adscribo acá a Saramago cuando le preguntan y dice: el hombre más sabio que conocí en mi vida no sabía leer ni escribir. Y yo creo que nos hace falta encontrarnos y nos hace falta escucharnos y nos hace falta leernos en los otros para poder trabajar en nuestra empatía. La empatía también se enseña, ¿no? Quienes somos profesores sabemos que participamos de ese ejercicio de construcción en las aulas de clase. Y yo, de la mano de ese pensamiento crítico y la necesidad de ese pensamiento crítico, quisiera traer acá mi filósofo favorito, que es Estanislao Zuleta. Y Estanislao Zuleta escribe un texto bellísimo que se llama El elogio de la dificultad.
Y yo voy a decir hasta el final que los colombianos tenemos que aprender a elogiar la dificultad. Estanislao arranca ese texto diciendo, la virtud de Adán y Eva es que nos sacaron del paraíso. Nuestro pecado es que queremos volver a él. Entonces yo no sé a veces qué nos imaginamos por paz los colombianos, qué nos imaginamos, porque yo rastreaba, y eso a propósito del libro que estoy escribiendo, que es como producto de mi tesis de doctorado, y yo rastreaba en los discursos de los presidentes en toda la mitad del siglo XX y en el siglo XXI, no hay uno solo que no haya hecho alusión a la paz como caballo de batalla, ¿no? A los nuevos amaneceres, a los que nos llevarán como país. Y yo no sé si los colombianos nos estamos imaginando un momento donde nos vamos a levantar, ¿no? Y el país va a estar en paz y uno sale a la calle y se toma de las manos con el vecino y se saluda pues de pico con el de al lado. ¿Qué es lo que va a pasar con el país en paz? No, es que la paz es de nosotros, es paz es en plural, ¿sí? Diversas. Y una cosa que me gusta de Estanislao en ese texto es que nos dice que el conflicto no va a desaparecer. El conflicto es inherente a las relaciones sociales. El conflicto está en las sociedades. De ahí nuestra necesidad de aprender a buscar mejores conflictos, decía Estanislao. Ahora bien, una cosa que no se puede asociar al conflicto es la violencia. Y sobre eso, pues es donde nosotros estamos trabajando, y de ahí para mí la importancia de apuntarle al desarrollo de ese pensamiento crítico desde todos los espacios donde podamos conocer y conocernos como una forma de aprender. Vale, muchas gracias, compañeros. De verdad que todas estas opiniones son muy valiosas. Quisiéramos saber, pero vamos a cambiar un poquito la dinámica para agilizarlo un poco más. Por supuesto, eso no es, ustedes no están de acuerdo con las miradas de arriba abajo, ¿verdad? Ni nadie acá. Entonces, vamos a darle participación inmediatamente después de esta pregunta que voy a hacer al resto de los compañeros que están en vivo, que están en YouTube, que están en Facebook, que están en Twitter. Pueden empezar a hacer preguntas. Nuestro compañero Santiago, después de la respuesta que vamos a hacer con ocasión de esta última pregunta, va a empezar a gestionar las preguntas del público. Entonces, si tienen alguna inquietud, aporte, por favor lo hagan. También les aviso que vamos a tener unas preguntas video bien importantes de compañeros que vamos a poner en vivo acá. Por lo pronto, quería comentarle, por ejemplo, a Tania, vamos a hacer una pregunta diferente para cada uno de ellos. A Tania, ¿cuál es tu héroe político y por qué? Explícanos por qué vale la pena estudiarlo, por qué vale la pena prepararse. A Daniel, que ha hecho una política tan diferente a la tradicional, ¿qué consejo le daría a un ciudadano que sin dinero, sin estructura de partido, ni poder de ningún tipo, menos económico, quiere llegar a ejercer un cargo de elección popular en beneficio de su comunidad? A ver, Daniel nos da la receta, si es que hay, o parte de la receta que creo que no la hay. Y a Pablo, cómo evitar los fenómenos del fanatismo, las violencias, los caudillismos, que son al tiempo causas o efectos de círculos viciosos de un mal ejercicio político o una concepción errada de lo que es lo político. ¿A quiénes de nosotros les corresponde eliminar ese tipo de vicios dentro de la política? Pablo, por favor. Quisiera también reconocer a nuestros compañeros, a Mauricio Rodríguez, a Rosa Marín Cano. Aprovecho porque va a empezar las preguntas del público, entonces es importante. A William Salazar Rodríguez, que son colíderes de simpatizantes y ciudadanos. Si ustedes necesitan comunicarse como ciudadanos con alguien, pueden comunicarse con ellos. También con Ángel Méndez y Arturo Montejo, que son colíderes de compromisarios, y Óscar Parada Torres, que es el líder de representantes políticos. Este equipo es maravilloso, está al servicio de todos ustedes. Son personas que en cualquier momento les pueden dar la orientación que ustedes necesiten. Entonces, bueno, empecemos. Creo que podemos empezar con Tania, ¿vale? Y se prepara Santiago con las preguntas del público. Gracias. Yo, no sé, hago como un esfuerzo siempre como por buscar, tratar de buscar esos nombres que no son tan conocidos, aunque tengo, por supuesto, todo tipo de héroes conocidos. A mí me gusta mucho, como trabajo tanto en historia y siempre me voy hacia el pasado en el siglo XX, tampoco me voy tan atrás, pero a mí me gusta particularmente María Cano.
Yo tengo como una suerte de obsesión histórica con ella, como desde el debate mismo de las mujeres, participando además en los temas más gruesos en ese momento, que significaba todo el tema de la huelga de los trabajadores, las denuncias. Yo creo que ha sonado con mucha fuerza Gaitán en la masacre de las bananeras, pero con menos fuerza la represión de María Cano en ese mismo contexto. Y sin lugar a dudas, de manera invisible, yo haría el enfoque en todos esos héroes y heroínas que han pasado desapercibidos por la historia, que en ocasiones es narrada por el poder. Y hay acá cantidad de personas. Yo creo que el punto concreto es que nos hemos quedado con esas historias únicas, con esas historias oficiales. Una feminista nigeriana me encanta, Chimamanda Ngozi Adichie, más literata, y ella dice que el peligro de esa historia única, que es la que estamos viviendo, es que crea estereotipos, y los estereotipos no es que sean falsos, es que son incompletos. Y acá nos hemos narrado desde el país grande, desde arriba, y se nos ha olvidado también mirar esas pequeñas historias de pequeños, yo no diría pequeños, pero grandes héroes políticos en la práctica, que son los que se han dado las luchas sociales en el país. Hoy en día los estudiantes se levantan en un país que tiene cierto tipo de derechos, que yo creo que están en jaque, que en este momento están y han estado desafiados permanentemente, pero se nos olvida quienes también lucharon por esas conquistas en diferentes tiempos y momentos. Vale, entonces, Dani. Lorena, pues obviamente la respuesta es que no hay una fórmula, ¿cierto? sería Ay, muy no, fácil. algo tuviste que haber hecho, no puede ser, no, dinos a ver. Pero a ver, yo voy a hablar de mi caso, porque hay muchísimas maneras de llegar, ¿cierto? En mi caso, yo desprecié la política por ahí hasta los 25 años, ¿cierto? Fue ya viviendo en Francia que, como les dije ahora, un hito fue que descubrí como la importancia de la política. También viviendo en Francia, viendo allá, apenas sale el sol, la gente sale a hacer huelgas. Antes esperando pues que llegue el mes de marzo o abril, que se acabe el invierno para salir a hacer huelgas por todo. Entonces me di cuenta de la importancia de la movilización ciudadana, que yo había crecido en una Medellín, la Medellín de los 80s y 90s, donde pues, vos no salías a manifestarte. Qué miedo, eso no se hacía acá. Entonces yo descubrí eso y me di cuenta del poder político que tiene el ciudadano. Después me gradué de urbanista, ¿sí? En París, y entendí que el urbanismo era una herramienta de transformación de las ciudades, eh, y se hace desde el sector público, esencialmente. Entonces entendí que para mi profesión, para mi vocación, pues tenía que prestarle atención a la política, ¿cierto? Que finalmente era el vehículo mediante el cual yo podría ejercer pues el urbanismo. Y finalmente, cuando volví a Medellín, 10 años después, me encontré una sociedad muy cambiada, que había perdido el miedo a expresarse, ¿cierto? Y además ayudada por las redes sociales, una sociedad que se había interconectado mucho. Entonces, mi entrada a la política fue primero el interés, el que les describo, pero en esa sociedad yo llegué y empecé a ser parte de muchas causas, ¿cierto? Pero yo no estaba pensando en que iba a ser concejal, nunca. Entonces empecé a ser parte de la causa, por ejemplo, de los ciclistas urbanos, de los ambientalistas, ¿cierto? De todo lo que yo entendía que como ciudadano también tenía un poder, y era poder salir a expresar una idea, o a pintar un muro, o a pintar una ciclorruta, o a sembrar un árbol, y me fui metiendo en eso. Y como que, digamos que lo hice bien, porque de alguna manera adquirí liderazgo o reconocimiento en cada uno de esos temas. Y llegó un momento en que ya el único paso posible para mí era lanzarme a ser concejal, porque ya había necesidad de una voz allá que hablara de esos temas de los que nadie más estaba hablando en el consejo en su momento. Y entonces cuando me encontré sin dinero y sin un padrino político, lo que yo hice fue, pues aquí lo que tenemos es creatividad, ¿cierto? Me refiero como a mi equipo de trabajo. Tenemos mucho conocimiento técnico y mucha creatividad. Yo digamos que soy un personaje diferente en la política por mi pinta, ¿sí? Y un poco por los temas que trabajo. Entonces nos dedicamos como a explotar el tema de una figura diferente, ¿cierto? De un concejal que monta en bicicleta, que va a la tribuna popular a ver al Medellín, ¿sí? Que no eran mentiras inventadas para campaña, eso es lo más importante, sino que mostramos que vea que un man de estos también puede ser concejal, ¿sí? Y el dato, pues, termino,
la creatividad fue tanta y el impacto en redes sociales, que era el medio que teníamos barato, fue tan bueno, pues que logré ser concejal la primera vez y la campaña me valió 11 millones de pesos. ¿Qué? La campaña me valió 11.400.000 pesos, ¿cierto? Increíble. Entonces, creo que el tema de ser creativo para atraer precisamente a ese público que decíamos ahora que ha perdido como la fe. ¿Sí? En mi caso, a uno siempre le dicen que los jóvenes no votan y que las redes sociales no votan. Y en mi caso, toda la estrategia era dirigida a los jóvenes y a través de redes sociales. Y demostramos que sí funcionaba, pero estábamos inventando. En mi equipo no había nadie que supiera hacer campañas políticas. Tal vez esa fue parte de la gracia. Cuando uno ya sabe mucho hacer política, se le empieza a ver la costura. Así es. Y una cosa interesante ahí en el borde es que tú eres ingeniero, la gente tiene que saberlo. Y también hay como un imaginario acerca de que la política es para los abogados, los politólogos, Sí. las gentes de ciencias sociales y humanas. ¿Cómo un ingeniero se mete en esto? Pues un poco, o sea, en realidad yo estudié ingeniería, pero tampoco me gustó. Sí, porque yo nunca he sabido qué voy a hacer en la vida. Y todavía no sé, pero ya no me preocupa, ya no me duele. Pero digamos que otra faceta que fue interesante, digamos, explotar en campaña, y es que yo soy ingeniero, tengo una maestría en urbanismo, recientemente terminé otra maestría en políticas públicas. Entonces, darle un buen nivel técnico a la política creo que también es muy importante, ¿cierto? Porque hoy en día uno ve muchos políticos opinando de todo, sin conocimiento. Y pues a mí en particular eso me ofende. Porque es cierto, si tú te matas, no sé, 5 años haciendo un doctorado creo que en educación fue que dijeron que estaba haciendo un doctorado, pues entonces que no llegue cualquiera a decir cualquier cosa de educación, porque, hombre, para eso estudiamos. Entonces, yo procuro darle muchísimo rigor técnico a mi trabajo como concejal, que muchas veces es menos visible, ¿sí? Digamos que lo que se visibiliza más la opinión política o el trabajo político, pues yo he sacado 500 videos fácilmente de movilidad eléctrica, de cultura ciudadana, de todo, pero el que se viraliza es el que es la opinión política. Pero lo hago poco, digamos, ¿cierto? Digamos, me meto poco al debate político del día a día y me concentro mucho más en el perfil técnico que también tiene la administración pública y que yo prefiero. Vale, muchas gracias. Pablo, tu pregunta entonces, muy amable. Sí. Ok. ¿Cómo evitar esos fenómenos del fanatismo y todo esto, las violencias en la política o por causa de la política? Perfecto. Yo voy a empezar la respuesta. Recordando de alguien que fue maestro de Paulo Freire, que es el gran Álvaro Vieira Pinto, filósofo brasileño de más alto calibre, que establece una diferencia fundamental mientras ser radical y ser sectario. Para este filósofo, ser radical es algo bueno, pues se va hasta las raíces de los problemas, de las inquietudes y de las dificultades de la sociedad. Por tanto, ser radical es bueno, es ser crítico, es ser alguien que busca los problemas y las soluciones. Ser sectario, por su vez, es algo que no es tan bueno, porque ser sectario significa que estás preso a una imagen, y una imagen negativa muchas veces, a uma imagem, por exemplo, de que não há falibilidade em uma determinada figura política, ou que uma determinada corrente política é perfeita e que é impassível de crítica. E, portanto, devemos combater, seguindo esta linha de raciocínio, combater os sectarismos, porque en el campo político estamos diante de figuras humanas, no de dioses o santos o cualquier de esas cosas. Algunos son mejores que otros y por eso la política tiene una dimensión colectiva muy importante del control social, no
el control sobre la sociedad, pero el control social, pues con la participación de un gran grupo de ciudadanos, hasta los equívocos, hasta los erros de los agentes políticos pueden ser rectificados. Entonces, hay que haber un mayor radicalismo en el sentido que Álvaro Vieira Pinto daba a esta palabra. Debemos ser más críticos, debemos entender un poco más de los problemas que están más cercanos o más alejados de nosotros, pero no debemos hacer como si estuviésemos mientras los hooligans del fútbol con los diferentes partidos como si fueran las torcidas organizadas. No es lo que debe ocurrir. En Brasil, por ejemplo, hay una polarización muy fuerte entre dos grupos. El grupo de los bolsonaristas que apoyan, que soportan el presidente Bolsonaro, y el grupo de los que no son bolsonaristas, pero la cuestión de la lenguaje viene como elemento que hace acirrar la rivalidad. El grupo de los bolsonaristas llaman a los que no soportan Bolsonaro de petralhas. Y el grupo de los que, por su turno, no soportan a Bolsonaro, vienen a llamar a las personas que o apoyan de bolsominions. Y se está creando el combate. No importa, penso que política debe ser discutida, hasta para que podríamos entender, compreender por qué somos contra, por qué somos a favor de esto o de aquello, pero sin violencia, como muy bien recuerda Tania, porque la violencia es el límite, es el mínimo que podemos exigir por cuenta del principio mayor, que es el principio de la dignidad humana. Entonces, ideas contrarias, ok, pero violencia no debe haber. Entonces, el camino mayor es combater el sectarismo. Tenemos partidos políticos, tenemos corrientes políticas y tenemos agentes políticos, pero no podemos tener sectas políticas. Es lo que pienso que es el camino, y es un camino que se hace desde la infancia, desde que los niños van a la escuela. Es un camino de construcción de paz también en el debate político. Gracias. Gracias a ustedes, de verdad que es un honor tenerlos acá. En este momento, Dieguito y yo vamos a hacer un receso. Vamos a estar como públicos también, porque hay otro joven. Recuerden que este es el espacio de todos, de hombres, de mujeres, de adultos, de colombianos, de todo tipo, pero que en este momento, hoy en particular, estamos haciendo un homenaje a los jóvenes, por todas las circunstancias que están pasando en el país con ellos. Es importante visibilizarlos. Entonces, ahorita nos va a acompañar con las preguntas del público un compañero, Santiago Quintero, a quien le pasamos de una vez la moderación. Santi, por favor. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias a nuestros invitados y a nuestra invitada. Yo quisiera agradecerles por su asistencia y empezar de una vez con las preguntas del público de hoy. La primera va dirigida a Tania Luna y la hace Nelson Garzón. Dice, ¿qué tipo de liderazgos políticos se necesitan para escapar de la actual confluencia de crisis que afrontamos? Ok, de una entonces. Yo creo que necesitamos unos liderazgos que rompan con los fantasmas que nos han creado. A mí me llamaba mucho la atención lo que estaba diciendo Pablo alrededor del mundo polarizado. Y yo creo que ese es el mundo que estamos viviendo, no solo en Colombia, ¿cierto? Es una tendencia a la polarización. En el caso colombiano, esa polarización ha sido históricamente construida. Es decir, ha sido el país de los ricos, los pobres, los rojos, los azules, los liberales, los conservadores, los godos, los cachiporros, los uribistas, los antiuribistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esa tendencia a hacernos ver el mundo, ¿no?
y a escoger entre el peor de los males siempre, pues es la que tiene que de una u otra manera ser derrotada. Yo creo que necesitamos liderazgos jóvenes. Yo también pertenezco a ese país que en este momento está tremendamente triste. Yo me siento muy afectado de esto con mis estudiantes porque creo que tengo que hablar con eso, así la clase sea de derecho. Pero más allá de eso tengo una esperanza porque veo que el debate político ha vuelto a las calles, ¿no? Antes de la pandemia yo veía un mundo distinto en Bogotá, donde uno se subía al taxi y ya el taxi volvía a la discusión de la política. ¿Y qué hacer? ¿Y cómo? ¿Y cómo cree? ¿Y dónde? Pero imagínese esto, ¿no? Y ya le hablan a uno y se están vendiendo las empresas y de esta manera. Entonces yo veo que ese liderazgo empieza a tomar formas distintas. Yo veo formas de jóvenes acá que me está gustando la forma en la que están articulando, digamos, el debate hacia un país que tiene que ser apropiado porque se cansaron del discurso, ¿no? De lo de siempre, de los fantasmas, de los hombres de paja creados, ¿no? Veo también un liderazgo diferente. Sí era el país de los abogados, y yo les decía con Bolívar, yo veo unos liderazgos ahorita que me encantan, ¿no? Veo psicólogos, veo ingenieros, es que, hombre, ¿por qué no? Sí, además porque pensarse, imagínense toda la fuerza y las energías que se necesitan para poder tomar decisiones desde la creatividad. Y ese sería mi tercer punto de la mano de la creatividad que también tocaba Daniel. Pero no porque uno cree un ministerio de la creatividad, sino porque tenemos que pensarnos formas diferentes de salir de los problemas de siempre. Es que si uno se va a la historia es como, ¿no? El país de ahora, o sea, es como hay una cantidad de elementos que uno comparte, de estructuras que seguimos cargando y que yo ya creo que vale la pena desafiar porque tenemos nuevos elementos humanos y tenemos con qué. Sí, yo creo que estamos despertando, creo que las redes sociales están haciendo un trabajo tremendo, ¿no? Yo en otra oportunidad no hubiese conocido a Daniel, ¿no? Y de repente me llega viral su video y entonces lo escucho y entonces digo, oiga, qué interesante lo que está pasando, ¿sí? Y más allá entonces del partido, comienzo a ver gente joven en otros partidos políticos y personas con discursos en otros partidos políticos y a mí eso me emociona porque yo creo que uno tiene que respetar el debate y darle lealtad desde la grandeza de los argumentos, como decía Pablo. Entonces yo creo que esos liderazgos que sepan escuchar, que sepan que tenemos que apostarle a las instituciones y no a los personalismos, que necesitamos legitimidad legal racional y no tradicional carismática, ¿sí? Son lo que está sucediendo, ya está pasando. Yo sé que es difícil lo que estamos viviendo, pero hay muchas personas voces que no estábamos escuchando, que están sonando. Además, si ese liderazgo tiene sello de diversidad, rostros, mejor dicho, distintos, ¿no? En clave de personas con discapacidad, en clave de mujeres, en clave de afrodiversidad, en clave de afrofeminismos, en clave, mejor dicho, todos los discursos bienvenidos, si entendemos que este es el momento de construir este país tal y como lo soñamos, nos lo queremos y nos lo merecemos. Muchísimas gracias, Tania, por tu respuesta. Aprovecho para hacerle preguntas tanto a Pablo como a Daniel. Okay. Para Pablo, Luis Carlos Orejarena nos dice, en Colombia hay un problema con el término tibieza. Se le dice tibio al que no tiene una postura radical ni de derecha ni de izquierda. ¿Cómo presentar posturas y atraer seguidores de sus ideas sin ser de izquierda o derecha, incluso sin ser de centro, suponiendo que el centro no existe? Sí. Ok. El primer problema que se coloca es la creación de las posiciones en el campo político. Creo que eso es fundamental. Entonces, si vamos a pensar en el campo político como una especie de constante que poco se modifica, no tenemos condiciones de superar el problema presentado por la persona del público que pregunta cuál el nombre mismo de la persona que ha hecho la pregunta. Luis Carlos, sí, Luis Carlos. Entonces, yo pienso que la única forma de superar cierta inercia del campo político que permite a algunos fixarse como siendo, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy de centro, es justamente buscando una política que mire a las cuestiones, a los problemas y las dificultades locales y nacionales al mismo tiempo. ¿Por qué?
Porque el campo político es dinámico. Voy a dar un ejemplo histórico. La noción de izquierda y derecha data de la Francia antigua, la Francia de algunos séculos atrás, en que el Parlamento, en la ala izquierda, estaban algunos y en la ala derecha otros que serían más conservadores y otros más progresistas. Pero no estamos más en Francia y muy más, no estamos más en siglo XVIII. Entonces, tenemos que pensar que las posiciones políticas tienen que ser resignificadas. Y esa resignificación necesariamente está ubicada a una forma de concebir la política como un campo dinámico, un campo de fuerzas dinámicas y que a todo momento se cambian, se transforman y generan y engendran nuevas relaciones sociales. Por tanto, para finalizar, gostaria de decir que no hay que, nesse momento, se pensar, por exemplo, como se pensava há um siglo atrás. Se dizer, por exemplo, que existe uma direita. Não, existem centenas de direitas. Existe hasta uma direita liberal, que se há algum tempo atrás poderíamos pensar, é contraditório, é impossível. Não, há uma direita liberal. Pero em outro tempo, o liberalismo era uma das bandeiras de la izquierda. Então, pensemos, o campo político é dinámico. Temos que pensar muito mais em las ideias que estão por detrás de las personas e de las posiciones do que simplesmente em los conceptos que estão hasta certo ponto cristalizados em nosso imaginário. Penso que é isso o que tenho a dizer a Luis Carlos e grato por dirigir-me a pergunta. Muchísimas gracias, Paulo. Sigo con la última pregunta que va dirigida para Daniel y debo decirle que el video de su intervención de antier del Consejo me llegó por 3 grupos de WhatsApp diferentes. Ya tiene más de 850.000 visitas, entonces felicitarlo por eso. Y Claudia Vesga desde Usaquén nos pregunta, Daniel, ¿qué profesión tenían sus coequiperos? Mis coequiperos de campaña, supongo que estábamos hablando. Ese era A el ver, contexto. compartíamos, ahorita hablo de la profesión, compartíamos, digamos, varias pasiones de estas ciudadanas, ¿cierto? Compartíamos la pasión por la bicicleta, por ejemplo, como medio de transporte, defensores de ciertas causas, de ciertos lugares de Medellín. Éramos todos miembros de la misma barra del Deportivo Independiente Medellín, pero además ellos tenían, hemos desarrollado juntos una muy buena capacidad de comunicación hacia afuera, ¿cierto? Es decir, hay comunicadores, hay politólogos, hay periodistas o hay expertos en cultura, hay expertos en los temas de sostenibilidad urbana. Entonces, por un lado, podíamos construir un discurso muy bueno desde lo técnico, pero después muy bien también concebido desde lo comunicativo. Sí, porque salir a hablar de urbanismo sostenible, pues si yo le hablo a la gente de urbanismo sostenible como se lo hablaría al decano de la Universidad de Urbanismo Sostenible, pues la gente no me entendería, ¿cierto? Como si a mí un abogado me habla en términos, yo no he podido con el derecho, ¿cierto? A mí no me entra. Entonces creo que también las profesiones de ellos, ¿cierto? Los creativos de entre ellos nos permitieron, ahí había un cineasta, ¿cierto? Que ha sido muy importante porque nuestra comunicación es a través de videos. Entonces insisto, es como las dos cosas, es la calidad de lo que tengo para decir, porque es bien estudiada y rigurosa de lo técnico, y la calidad de cómo se dice, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, llamo artistas, les pongo un ejemplo, yo en lugar de repartir volantes, repartía postales, ¿sí? Una postal hecha por un artista,
más bonita, entonces obviamente me salía más cara, que era más linda, y había que hacerla en color y en un papel más grueso, pero entonces repartía menos. Pero cuando todo el mundo está llevando volantes por toda parte en campaña que uno ya no sabe qué hacer con ellos, de repente te llega una imagen bonita de un artista, donde no está el político ahí en la mitad llevándose todo el protagonismo, con el cielo azul al fondo y la mirada neutra, sino que no, es un artista, con una imagen de la ciudad o una imagen de mi equipo, el Medellín. Entonces la gente, sí, ya no va a votar eso. Lo resumo con una frase que la vinimos a descubrir en la segunda campaña, y es que hoy en día la creatividad es uno de nuestros temas de trabajo. ¿Sí? El arte y la cultura son temas nuestros de trabajo en mi equipo. Pues pensamos que también tienen que ser herramientas de comunicación. ¿Mm? Y ahí yo creo que se ha marcado la diferencia. Daniel, muchas gracias. Ahora Claudia Corba va a compartir una serie de videos con preguntas. Entonces, Claudia, adelante. Claudia Corba es nuestra directora de comunicaciones. Siempre está muy dispuesta pues, a colaborarnos con todo. Muchas gracias, Claudia. Sin audio. No se escucha el audio. Debe de pronto compartir audio, como darle. Ya. Qué pena, disculpen. Hola, saludo a todas las personas que nos están acompañando en esta sesión de escuela. Un saludo también para todo el panel. La pregunta que tiene el equipo ambiental es ¿cómo desde la política podemos generar un cambio sostenible y regenerativo? Y también queremos aprovechar esta oportunidad para invitarlos a todos a que se sumen al equipo ambiental. Gracias. Listo, esa es la pregunta que tiene el equipo ambiental para todo el panel. Santi, ¿para quién es la pregunta? Para todo el panel, empecemos con Tania, por favor. Bueno, no, yo celebro que todo esto se esté, digamos, que se esté desarrollando en estas nuevas visiones de la política. Yo no, digamos, para mí lo más importante en este escenario, en mi visión, digamos, de mundo, es apuntarle a justicia social y justicia económica. Y creo que esas dos nociones de justicia social y justicia económica tienen en el corazón a la justicia ambiental, ¿no? Y yo creo que es, mejor dicho, un tremendo desafío tratar de derrotar viejos paradigmas y tratar de derrotar un mundo donde si a duras penas reconocíamos el valor del humano, ni siquiera nos preguntábamos cómo reconocer el valor de lo no humano. Y hoy estamos hablando, lógicamente, de unos ríos que empiezan a hablar, de una naturaleza que está pidiendo la palabra, de unos animales que están, digamos, reclamando reivindicaciones, derechos, reconocimientos, ¿no? Y eso que nos parecía a nosotros antes sorprendente, pues este es el lenguaje que estamos hablando ahora. Sin embargo, seguimos luchando con los viejos paradigmas. Pero yo sí creo que estamos hablando en un lenguaje nuevo y ustedes llevan ahí la delantera. Y me encanta escucharlos y me encanta escuchar a Daniel con el tema de las postales. Cuando yo creo que se derrota en Chile a Pinochet, ¿no? Pinochet tenía estas propagandas, la gente tenía que votar por el sí, y las propagandas eran grises, oscuras, ¿no? Y la gente mostraba las bombas, las guerras, si no quieres volver a esto, tienes que votar sí, ¿no? Para que el poder continúe. Y los jóvenes se inventaron unas propagandas a color tremendas, además, donde la gente le votara el no a través de la música, ¿no? Y yo creo que cada vez estamos compartiendo un lenguaje nuevo y es un lenguaje que le está dando vida por primera vez, y acá voy a hablar por primera vez como abogada, a la Constitución ecológica. Es decir, ha venido a despertar el espíritu verde de nuestra Constitución, ¿no? Pensar en prohibir, por ejemplo, la caza deportiva, pensar en muchos escenarios donde ahora empezamos a ver reivindicaciones. Yo creo que ese sería el enfoque que yo defendería y hasta donde siento que el camino se está enfocando. Pero los grandes debates son los debates además económicos. En este momento nos estamos jugando los páramos. En este momento nos estamos jugando decisiones muy difíciles contra actores económicos gigantescos. ¿Cómo lograr ese tipo de discusiones y al mismo tiempo ponerlas en los principales puntos de la agenda colombiana? Creo que ese es el reto
pues más grande que tiene el equipo, pero con toda la orientación que están en el punto en el que están, maravilloso. Muchas gracias, Tania. Adelante, por favor, Paulo. Bueno, voy a hablar desde Brasil y mirando a Latinoamérica y ciertamente a Colombia también. Yo creo que la regeneración, el cambio sostenible en la política debe partir de la noción de ambiente. Y la noción de ambiente incluye sin duda el hombre. La degradación de los recursos ambientales es perjudicial a todos y hay que crear una conciencia crítica mientras todas las poblaciones de Latinoamérica sobre a quién interesa que el ambiente se degrade. Entonces, voy a hablar solamente para dar dos ejemplos. Un ejemplo, la mineración ilegal en los países de Latinoamérica es un problema político y ecológico al mismo tiempo, que debe ser discutido sí. No debemos ter ninguna etiqueta a dejar de hablar y discutir este tema. La destrucción de la floresta amazónica en América del Sur es un problema de todos. La cuestión de la distribución y tratamiento del agua para las poblaciones es problema central de la política y es problema ecológico. Entonces, creo que no hay que pensar de manera sistémica en política sin dejar de pensar y planear cuestiones ambientales que hoy están nos afectando directamente. Voy a dar un ejemplo desde Brasil. Tania habla de los animales. En Brasil hay un problema muy sencillo, que es los perros, en portugués se llaman cachorros, los perros en las calles en Brasil son abandonados, son dejados y no solamente transmiten doenças y son un riesgo para la población, pero el sufrimiento de los animales también debe ser considerado. Y en las políticas públicas en Brasil, lamentablemente, eso es poco considerado, poco pensado. Es un problema ecológico y es un problema político. Entonces, pienso que no hay que separar, hay que integrar la dimensión ecológica a la dimensión política, porque solamente así podremos tratar de problemas que son de animales, plantas, minerales, pero también humanos, pues hacemos parte del mismo medio ambiente. Es lo que yo quería colocar. En este momento Santi me ha pedido el favor de que continúe porque tenemos una situación logística. Y gracias, Pablo. Seguimos con Dani. Daniel tiene otros compromisos también, entonces voy a abusar de su amabilidad y le voy a decir que se quede unos poquitos minutos más, primero para que conteste esta pregunta y de pronto la siguiente, y lo vamos a tener que excusar porque se le cruzan los horarios. Él es muy juicioso, ha estado aquí súper puntual, pero como saben, pues tiene también otros compromisos. Dani, sigue y contesta, porfa, y si nos puedes regalar 5 minutos para la siguiente pregunta, que teníamos 4 videos. Pero bueno, dale. Dale, no, contesto esta y de verdad, para que no me coja la noche, tengo que partir. Me pareció muy interesante la pregunta porque digamos que eso fue lo que me llevó a mí a la política, ¿cierto? Esa visión que yo tenía de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad urbana, yo decía, ¿y cómo meto esto en el debate político local? Y creo que ha habido en Medellín por lo menos una muy bonita coincidencia, y es que se ha juntado un conocimiento académico y, digamos, una experiencia de gente que ha salido y ha viajado por el mundo y se ha dado cuenta de cómo se hacen las cosas en otras partes, sumado a una movilización ciudadana, ¿cierto? El mejor ejemplo es el tema de las bicicletas como medio de transporte en Medellín.
Hace 10 años empezaron los primeros colectivos de ciclistas urbanos en Medellín. No había ninguna política pública relativa a la bicicleta. Se volvieron tan insistentes, tan visibles, tan simbólicos, que se convirtieron en actores políticos y lograron meter el tema en la agenda pública. Hoy en día, un candidato a la alcaldía de Medellín que no prometa ciclorrutas, pues no gana. Ya es obligatorio, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo en 10 años estos temas, o más recientemente, en los últimos 5 años, la calidad del aire, un tema sobre el cual yo hice campaña, no se hablaba mucho de eso, y hoy en día la calidad del aire es el tema número 1 en temas ambientales en Medellín, y ya vos abrís El Colombiano, pues que es el periódico más leído acá, y te dicen cómo está la calidad del aire en Medellín el día de hoy. Yo creo que es un tema de cómo posicionar los temas de sostenibilidad en la agenda pública, a través de movilización ciudadana, rigor técnico, y obviamente todo eso tiene que verse reflejado en algún tipo de voluntad política. Ese sería como mi ángulo de aproximación a la respuesta. De verdad, Lorena, les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación. No veo la hora de poder ir a Bogotá de nuevo, créanme que me gusta. Ya sabes Ya que sé no que está la cuando hora. vaya. Ya sabes que Y tenemos cita, almuerzo y todo. Entonces no te preocupes. De verdad, a un todas las abrazo personas que gigante, hicieron esto Dani. posible, de verdad, muchas gracias. A los que no Sí. alcancé a conocer y a las preguntas que no alcanzo a ver, discúlpenme, por favor. Eres un gran ejemplo para muchos, Daniel. De verdad, muchas gracias, muchísimas. Ya sabes que tenemos nuestra reunión acá con el equipo para más adelante. Un abrazo gigante de parte de todos y nuestros mejores deseos para ti. Besos. Gracias, Lorena. Y Un Tania y Bye. Pablo, placer. un placer estar acompañado pues, con ustedes en este foro. Hasta Lo luego. mismo, Daniel. Con Hasta gusto. luego, Feliz Diego. Hasta noche. luego, Santiago. Chao. Hasta Sí. luego, Daniel. Vale, un Bye. abrazo. Sigue, Santi. Listo, muchas gracias. Entonces seguimos con otra pregunta de video. Así que porfa, adelante, Claudia. Claudia, Muy buenos días. En estos momentos de convulsión y caos social, el equipo de empresarios ¿nos atrevemos? Ujú. Se metió algo allí. Audio, Clau. de empresarios compromisos ciudadanos de Bogotá, queremos enviar un mensaje de unión y construcción conjunta para resolver los grandes problemas que nos aquejan. Mi nombre es Carlos Augusto Barbosa y la pregunta de empresarios compromiso ciudadano de Bogotá es la siguiente. Se dice que en el gobierno están representados intereses empresariales, y teniendo en cuenta que la financiación de campañas por parte de empresas o empresarios es una forma de participación en política, ¿consideran sería necesario restringir esta opción y que el dinero para las campañas políticas provenga solo del Estado? Esto con el fin de evitar la cooptación del poder político por parte de los empresarios que defienden intereses propios y de sus gremios, y no de la población y el país en general. Gracias. ¿Sí lograron escuchar la pregunta o tal vez se las reproduzco? Ah, Sí, Claudita, reprodúcela tú porque no se oía muy bien. Estamos acerca de la financiación en campañas. sí, sí. Está Ok. enfocada, dice como que si sería necesario que se regulara la financiación la financiación y la entrada de dineros en campañas, ya que esa es como una puerta para que entre la corrupción en la política. ¿Ustedes consideran que debería ser regulada la financiación de campañas políticas? Sí. Vale, Claudia, muchas gracias. Sí, sí. Adelante, Tania. Vale, gracias, Santiago. No, yo creo que en general la participación, digamos, de dineros en términos de financiación debe ser regulada desde de diversos lugares y sectores. Digamos, el punto concreto acá es, y acá sí voy a traer a Carlos Gaviria, y es
quien paga para llegar llega a pagar, ¿no? Ese es el escenario. Y entonces yo creo que la pregunta es no solo por los empresarios, sino por los intereses que están financiando las campañas en Colombia. Y yo creo que acá hay un llamado muy fuerte a pensarse eso desde la regulación jurídica y a llamar a nuevos tipos de abogados. Yo no quisiera que los abogados fuéramos estigmatizados de ninguna manera como estos, digamos, de abogados clásicos que se encargan de amañar las instituciones para facilitar cierto tipo de ejercicios clientelistas o corruptos. Hay un montón de abogados que deben pensarse esto también creativamente en términos de cómo regulamos la financiación a las campañas, pero tiene mucha razón en términos del poder económico detrás de las instituciones en Colombia a través de los gremios. Un historiador de la Universidad Nacional, se llama Eduardo Sanz Rofner, escribe La historia del empresariado en Colombia. Y este personaje nos muestra en cada gran episodio del país que más allá de lo que se nos narra están los gremios económicos. Para darles un ejemplo, Rojas Pinillar termina renunciando no solo por la dictadura y las denuncias, sino por el paro que le hacen los bancos. ¿Sí? Y así, detrás de cada gran episodio en el país. Creo que en este momento estamos viviendo ese tema muy fuerte detrás de los grandes gremios económicos, conduciendo los destinos de las decisiones políticas. Y sin lugar a dudas yo restringiría, pero no eliminaría la posibilidad de participación, salvo que tuviéramos otra opción de financiación en campaña. No sé, Pablo, cómo lo veis, si nos puede de pronto la opción en Brasil, cómo se ha dado, cómo han visto ese problema. Ok. En Brasil, la financiación de campaña actualmente se hace justamente en la dirección que es apuntada por quien ha sido la pregunta es María Castro, que pregunta, ¿cierto? Entonces, en Brasil hay algo llamado fondo partidario, que es un fundo contábil en que se calcula cuánto va a ser de recursos de financiación a partir del tamaño del partido. Cuanto más representativo el partido, más el Estado le financia. Pero ahí, ainda así, hay que se cuestionar porque los recursos que van a mantener este fondo partidario son recursos que son extraídos de los impuestos, son extraídos de la población y muchas veces de la población más pobre. No es cuestión fácil. El poderío económico de las grandes empresas acaba generando el fenómeno que en Brasil se llama con mucha tranquilidad de caja 2, sería en español. O sea, el financiamiento que no es contabilizado. Entonces, voy a dar un ejemplo. En campaña presidencial en Brasil, había un slogan que se decía, soy caja 2 de Bolsonaro. Entonces, millones, millares de personas decían que espontáneamente estaban a hacer campaña. Miren, estamos diante de un país que por ley estableció el financiamiento público de campaña, pero no solamente este es un ejemplo, no estoy solamente a hablar de Bolsonaro, otros hacen eso. Simplemente los recursos no son contabilizados, pero lá están. Entonces hay que haber también algo de control más rígido también en la parte que la policía debía actuar. Los sistemas de inteligencia deberían actuar hasta para rastrear esta ilegalidad. Tal vez esta sea una buena forma de control del poder de las grandes corporaciones y también de la corrupción en materia de financiamiento electoral. Pues creo que en toda Latinoamérica ese es un fenómeno muy sencillo, muy serio. Es lo que quería decir. Vale. ¿Santi? Muchas gracias, Pablo. Santi. Te agradezco mucho por la pregunta. Lorena, no sé si tienes algo que agregar. No. Pasemos los dos videos que nos hacen falta de los compañeros
que los enviaron. Claudia, por favor, sigamos adelante. Santi, tú dices a quién va dirigido y yo creo que estamos a punto de terminar. Les pedimos que esperen un momentico y podemos continuar. Soy la profesora. Los saludo a todos los que nos están acompañando, a nuestros invitados especiales, Daniel Luna, Daniel Carballo, Pablo Silva Machado. Gracias por estar acá con nosotros. Represento al sector de simpatizantes y ciudadanos para nuestra Escuela de Comunidad Ciudadana. Y quería hacerles una pregunta que creo que es muy importante para todos nuestros jóvenes que nos acompañan y están aquí escuchando esta amena charla. ¿Por qué los jóvenes colombianos, jóvenes bogotanos, todos los jóvenes del país deben participar en política? Gracias y seguiré acompañando. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es María Camila Sandoval y me gustaría preguntar sobre cómo podríamos aumentar la participación política de las mujeres. Santi. Adelante, por favor, Pablo. Ok. La pregunta es sobre la primera pregunta, por favor, alguien podría resumir y me repetir, por favor. El audio no estaba muy bueno. Las dos preguntas son muy similares. En la primera preguntan cómo generar mayor participación de jóvenes en política y en la segunda preguntan cómo generar mayor participación de mujeres en política. Perfecto. Gracias. La pregunta es muy importante porque jóvenes y mujeres, a pesar de ser un cuantitativo bastante expresivo en materia de números en Latinoamérica, no se reverte en un cuantitativo tan expresivo en materia de participación en las decisiones y el poder. Y eso se construye porque las mujeres, muchas, son víctimas de machismo, son víctimas de políticas ancestrales sexistas y un modo de fomentar, de ampliar la participación de las mujeres empoderando las mujeres, cuestionando su papel de subserviencia y todo más que hay como una tradición en Latinoamérica que necesita ser rompida. Igualmente con los jóvenes. En el Brasil, voy a dar un ejemplo de cosas de familia. Se decía, mi abuelo decía, en cuanto nosotros adultos estamos a hablar, ustedes deben se callar. Ahora, eso es la representación de un pensamiento que es muy difundido en Latinoamérica, que es que los jóvenes no deben ter voz en cuanto los adultos toman las decisiones. Entonces, debemos ir contra. Y eso se hace, insisto, desde la enseñanza de los niños en la escuela. Enseñarles que mujeres, jóvenes y todos los otros tienen derecho a voz y a decidir los destinos de la sociedad porque participan de ella. Entonces, la educación tiene un papel fundamental en esta cuestión. Sí, yo contestaría también hacia el mismo lugar. Yo soy profesora siempre y me gusta ubicarme en los primeros semestres y en los últimos. Y llego a esos primeros semestres donde yo encuentro perfiles de jovencitos, 15, 16 años, 17, cada vez más jóvenes, entrando más jóvenes, como con miradas ahistóricas y ellos afirman apolíticas, es decir, sin historia, lo que les han contado las novelas pues, de la historia y sin mirada política, no quieren problemas. Y yo creo que además son
son producto como de esta desesperanza social aprendida, como este ¿para qué? ¿Para qué hacemos cosas si la situación no cambia? ¿Por qué nos vinculamos a esto? Esto no cambia, ¿no? Además uno tiene como que entrar a la lógica del sobrevivir. Y yo creo que acá el tema es cómo llevamos y cómo transformamos las imágenes de la política al lenguaje de la cotidianidad. O sea, es decir, cómo le volvemos la política a sus titulares, para que no sea la política de Vargas Lleras o de Roy Barreras o la política que históricamente hemos conocido, sino la política de las personas y para las personas. Y eso se logra con esas imágenes que podemos fabricar para poder hablar en el lenguaje de los jóvenes. Y yo creo que cada vez empezamos a conversar con ellos. Yo siempre digo que cuando se enfrente al dogmatismo, hágale preguntas. Mis estudiantes me dicen, yo no puedo opinar en esto porque soy uribista, no puedo opinar en esto porque soy petrista. Y entonces yo les digo, interesante, ¿y eso qué significa? Me quedan mirando, pues, profe, tú sabes. No sé, quiero saberlo, cuénteme, ¿sí? Entonces llegan y quedan desarmados y es como, no, digo, porque si usted me dice que es tanista, yo le creo que usted me quiere, pero eso no me dice políticamente nada. Dígame qué piensa usted de la relación entre el Estado y la Iglesia, qué piensa usted de la relación entre el Estado y la economía, dígame usted qué piensa de los derechos de las mujeres. Y acá sí empezamos a tener un diálogo, ¿no? Que yo creo nutre más la experiencia de los jóvenes que otro tipo de diálogos. Y vuelvo al segundo escenario, que creo yo un escenario que me toca personalmente, y es el escenario de las mujeres, ¿no? Algunas feministas hablaban de crear espacios de lo que ellas denominaban el raising consciousness, el levantamiento de las conciencias, unos espacios donde uno se encuentra entre mujeres y se da cuenta que hemos normalizado las violencias, y que eso es un escenario terrible, producto además un legado de una exclusión histórica, ¿no? Normalizar la violencia significa haber reconocido, haber normalizado nuestra invisibilización histórica, pero cuando yo empiezo a hablar con otra y otra me cuenta su experiencia, y entonces además se nos vuelve normal, ¿no? Que uno tenga la misma jornada de 8 horas, pero que al mismo tiempo llegue a listar los uniformes, a preparar las loncheras, ¿no? Empieza a tener un diálogo político más amplio para visibilizar a las mujeres, y yo creo que en estas discusiones crecemos y ganamos para traerlas a la discusión política. Muchas gracias a Pablo, a Tania. Bueno, afortunadamente se pudieron contestar todas las preguntas de nuestros compañeros de compromiso, los del público, y pues ya haciendo honor a la puntualidad, no nos queda más sino como compromiso ciudadano agradecer. Quiero hacer 2 puntos que recalco de la última intervención de cada uno. Yo, como coordinador de jóvenes de Compromiso Bogotá, lo que decía Tania, de que nosotros mismos nos planteemos nuestras propias creencias, nos cuestionemos, nos identifiquemos a partir de nuestro propio raciocinio, nuestro propio proceso cognitivo, y no pegarnos a alguien o algo porque sí. Un poco lo que decía también Daniel sobre el disentir, el aprender a estar en desacuerdo, ¿sí? Y lo que decía Pablo referente a que nosotros también hemos dejado esa concepción histórica de los adultos son quienes toman las decisiones y nosotros somos pues quienes debemos acatarlas, ¿no? Entonces, como ponernos en esa posición de actuar en la política. Pues nada, muchísimas gracias a los doctores. Se me olvidó llamarlos por su correspondiente título. Al concejal, pues Daniel, que nos acompañó. Ha sido una provechosa conversación. Nosotros en Compromiso en general nos importa precisamente que la ciudadanía, los que estamos más cerca de la política y los que no tanto, pero quieren aprender, sepamos de estos temas para ser unos ciudadanos incidentes y reconocer que es en la política donde se toman esas decisiones que básicamente son de vida o muerte, ¿no? Por esta razón, pues, a las personas que aún no son parte de Compromiso, la invitación a que se inscriban en Compromiso Bogotá, en Compromiso Nacional. Estamos en diferentes regiones, en la mayoría de las regiones del país, con diferentes sectores poblacionales, etcétera. Y que nos puedan seguir en este proceso de la Escuela de Formación Política, en este ciclo de conversatorios, un poco metiéndole la cabeza a estos temas que parecen tan lejanos nuestros, ¿no? Y con personas tan preparadas para discutirlo.
No siendo más, yo personalmente agradezco por la oportunidad de ser moderador de este espacio, a Lorena, a Mauricio, que son los coordinadores de la Escuela de Formación, a Camilo, el coordinador de Compromiso Bogotá, y pues muchas gracias, Tania, doctora Tania. Tania. Gracias. Bueno, chicos, muchas gracias Bye. a los panelistas. Ha sido un honor enorme y un placer estar con ustedes hoy aquí. Este ha sido un trabajo en equipo. Los jóvenes y todas las personas que nos han estado escuchando, entendamos que no hay forma de salir bien librados, de poder mejorar este país, si no nos involucramos en el tema de lo público, del cuidado de lo público, del amor por lo público, Sí. de construir un país, el país que nos merecemos. Y además, no pierdan la esperanza, porque la esperanza es clave, es lo único que no nos pueden quitar. Es posible hacer o construir un mundo mejor y una Colombia mejor. Muchísimas gracias a todos, un abrazo fuerte y que estén muy bien. Bye. Bye. Que estén bien. Hasta Chao. luego, muchas gracias. Gracias. Chao. Diego, no se ría.